Bueno, chiquitos, mientras se van conectando sus compañeros, vamos a arrancar nosotros con la clase. Denme un segundito, voy a cerrar la puerta. A ver. Ah, Bueno, ¿me pueden escuchar bien? ¿Están presentes? ¿Están ahí? Perfecto. Bueno, eh, la cuestión es la siguiente. A mí se me tildó. No sé si ustedes me siguen escuchando por el video, como que se me murió. Ok, a mí el video se tildó. Pero bueno, no importa. Si ustedes me pueden escuchar, yo sigo. No tengo ningún problema. ¿Están ahí? Hola, hola, hola. Ah, ok. No, lo que pasa, hagan una cosa, habilítenme en el micrófono un ratito porque si no, como que parece que no estoy hablando solo. Bueno, listo. A ver, chiquitos, la idea de la clase de hoy era que íbamos a hablar, a continuar hablando sobre la crisis del 30. A ver, ¿pudieron ver el tema, Calderón, pudieron ver el tema de la película? En tu caso, Calderón, todavía no la pudiste ver. Buah, dale. ¿Y en tu caso, Roldán, pudiste verla la película? No, 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 vos tenías que ver la película, nada más. Las preguntas es otra cosa. Bueno, a ver, tanto para vos, Calderón, como para vos, Roldán, y para, bueno, después los que vean el video, la lógica de la película era que ustedes tenían que, a ver, como ya lo dije en la clase pasada, es una película que se basa en la historia verídica de un boxeador de los Estados Unidos de la década del 20 y la década del 30. En sí mismo no es que nos interesa tanto la historia de este buen señor, sino que lo que nos interesaba era el contexto en el cual él vivió, que él era digamos, una persona de clase alta norteamericana que debido a la crisis económica y otros factores más como, bueno, su no, no su buena salida digamos, en el boxeo, es decir, no le fue muy bien en un momento de su carrera, su falta de éxito, provocó que justamente su calidad de vida, su estándar de vida se fuera literalmente al tacho, al punto de vivir él y su familia en la indigencia. Y cómo en realidad lo interesante es ver qué es lo que estaba pasando en la ciudad de Nueva York, qué estaba pasando en el resto, ¿no?, de los Estados Unidos. Es decir, el ejemplo de Nueva York es un ejemplo de lo que pasó a lo largo de todo Estados Unidos, de punta a punta. Es decir, que la crisis económica afectó a muchísimas personas. Tengan en cuenta que no estamos hablando de cualquier país, estamos hablando de Estados Unidos, donde el estándar de vida, comparado con nosotros, obviamente, es altísimo. O sea, el estándar promedio de la gente común y corriente, del trabajador, del carpintero, del electricista, el policía, bueno, etcétera, es muy bueno comparado con nosotros. ¿Se entiende? Y esto en la crisis del 30 provocó un empobrecimiento o una pauperización, como se dice, de la sociedad muy generalizada. Entonces, cuando ustedes vean la película, más allá de la historia de Braddock, que es una historia muy interesante de ver, muy atrapante, vean, fíjense en lo que está pasando por detrás de la película, ¿tá? Es decir, el contexto en el cual se está dando. Hay una escena que a mí me llamó poderosamente la atención, que por ejemplo, era el cumpleaños del hijo, de uno de los hijos de este buen señor de Braddock, y lo van a festejar
pero son tan pobres que no tienen para hacerle literalmente una torta. Entonces la iglesia del barrio, ¿qué hacía? Hacía una torta para todos los cumpleañeros del barrio. Entonces se juntaban todos los cumpleañeros con una sola torta y todos festejándoles el cumpleaños sobre una misma torta, ¿no? O sea, es una escena que sinceramente a mí me llamó poderosamente la atención el nivel de pobreza al cual alcanzaron. ¿Me van siguiendo las dos? ¿Sí? ¿No? No sé. Perfecto. Bien. Entonces, esto es, digamos, esto en el libro no aparece, no sale este tipo de cosas. Por eso está bueno ver la película en ese sentido, porque nos muestra de forma gráfica cómo la vivió el norteamericano. Porque nosotros decimos, sí, a ver, la crisis del 30, y hablamos de la caída de la producción industrial, la caída de producción de autos, de casas, ¿no? El tema del fracaso agrario en los Estados Unidos, bueno, la caída del valor de las acciones que cayó abruptamente, y lo mencionamos así de forma muy mecánica y a veces nos olvidamos lo que fue el factor humano, ¿no? Nos olvidamos cómo sufrieron las personas, el hambre que pasaron. Es decir, mm, hay muchos aspectos. Uno de los aspectos que más llamó también en la película, que esto Roldán vos lo vas a ver cuando... O era Calderón, no, Calderón, vos no lo viste. Cuando vos mires bien la película y vos, Roldán, fíjate ahora que quizás vos no te llamó la atención, pero a mí sí me llamó la atención, fue el hecho de que hay un lugar, en un momento hay una escena donde van a un parque muy grande, que ese parque se llama Central Park, o Parque Central, que se encuentra en Manhattan. Manhattan es un barrio de Nueva York que es de lo más, a ver, lo más rico que hay en los Estados Unidos. Es decir, la riqueza norteamericana se concentra alrededor de ese parque. ¿Tá? Los multimillonarios de Estados Unidos viven ahí. Eh, y en ese parque justamente se armó lo que nosotros conocemos como una villa miseria. Casas precarias, ¿no? Eh, de chapa, cartón, bueno, lo que ustedes ya saben cómo son las villas miserias, que a eso se le llamó Hooverville o la villa de Hoover, que Hoover en ese momento, en los años 30, en los primeros años 30, fue el presidente de la crisis económica en los Estados Unidos. Eh, claro, a ustedes esto quizás no les llama la atención, pero para mí sí, y les explico por qué. Porque en Estados Unidos no hay villas miserias, no existen las villas miserias que nosotros conocemos. Hay sí barrio de gente pobre, que eso es, hay en todas partes del planeta. Pero villa miseria, es decir, esto de construcciones precarias, que viven amontonados, que no tienen servicios básicos como agua potable, baño, luz, bueno, lo que nosotros ya sabemos de lo que es una villa miseria, eso no existe en Estados Unidos, no existe en Canadá, no existe en Inglaterra. Vamos de vuelta, sí existe casa de lo que sería una persona pobre, pero ni cerca se le parece a una villa miseria. Y eso, en la crisis del 30, surgieron estos asentamientos precarios o villas miserias, que obviamente los terminaron de sacar. O sea, ya pasado, pasado la crisis del 30, estos asentamientos precarios lograron eliminarlos y obviamente estas personas no es que las desaparecieron en el aire, sino que justamente lograron reubicarse y conseguir sus respectivos hogares. ¿Está esto? Entonces, fíjense que la película tiene muchos detalles que quizás parecen muy tontos, quizás parecen muy simples, pero son, digamos, mm, son como marcas muy importantes de lo que fue la crisis del 30. En ese sentido, uno debe prestar más atención también, no tanto, por eso les digo, no se concentren tanto en el personaje central de la película, sino en lo que está pasando atrás de la película. Bien, ¿tienen alguna pregunta para hacerme? Calderón, Roland. No, pero alguna pregunta que de la consigna uno y de la consigna 2.
que no haya quedado claro. Bueno, em, vamos a pasar entonces a explicar, porque la clase pasada habíamos explicado todo el tema de lo que era una empresa y que era una empresa por acciones. Este, vamos a pasar ahora a la consigna número 2 que no recuerdo qué decía. Déme un segundito que lo busco. Eh, Se me tildó mi video, ¿no? Y no tengo idea por qué se me tildó. Pero bueno. Dame un segundito que estoy, estoy buscando la consigna. Bueno, a ver. Las señales de alarma y por qué la crisis que fue una crisis norteamericana terminó siendo una crisis mundial. Bueno, a ver, la gran pregunta acá es la siguiente. ¿Por qué la crisis de los Estados Unidos, es decir, por qué una crisis que se origina por causas norteamericanas en los Estados Unidos terminó afectando a todo el mundo? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué pasó eso? Bueno, acá es donde ustedes tienen que tener presente lo siguiente. Es decir, cuando nosotros hablamos de Estados Unidos 1930, no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de una de las economías más fuertes, más poderosas de ese momento. Entonces, eh, al ser uno de los países más ricos y más poderosos, hay que, en ese sentido, explicar el grado de importancia. Después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos había vivido una época de prosperidad económica como nunca antes se había visto. O hasta el día de hoy, a los años 20 en los Estados Unidos se los recuerda como los años dorados, sí, los años de oro, ¿no? Porque era una prosperidad que había afectado a la gran mayoría de la sociedad norteamericana. Es decir, el nivel de vida, el confort que vivía el norteamericano mejoró con respecto a la década pasada de manera notable. Ahí empezaron a darse situaciones como, por ejemplo, que la mayoría de los norteamericanos empezaron a conocer la vida del restaurante, es decir, salían a comer, algo que no se veía, la compra de electrodomésticos, ¿qué más? Accedieron la gran mayoría a comprar automóviles, acceder a una casa, es decir, la prosperidad económica de los años 20 en los Estados Unidos fue impresionante, que obviamente se ve interrumpida con la crisis del 30, ¿no? Esto corta abruptamente esta prosperidad. Y Estados Unidos había pasado, después de la Primera Guerra Mundial, a ser una de las economías referentes del planeta, como lo es hoy. Hoy hay un dicho muy claro que dice, cuando Estados Unidos estornuda, muchos países latinoamericanos, incluido la Argentina, directamente se resfrían. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso, básicamente? Quiere decir que cada vez que Estados Unidos tiene una mínima variación económica negativa, afecta 20 veces más de forma negativa a los países latinoamericanos y en especial a la Argentina. Y esto demuestra en realidad que a diferencia de los Estados Unidos, la Argentina, incluidos los países latinoamericanos, tiene una muy alta dependencia del mercado internacional. Es decir, para que a nosotros nos vaya muy bien un año, tenemos que tener muchas ventas al exterior con respecto al año anterior. ¿Se entiende? Entonces, mientras más ventas vamos teniendo, más exportamos, mejor nos está yendo. Obviamente, ¿por qué en este momento nos va como nos va? Sacando de lado el tema de la pandemia y sacando de lado todas las consecuencias que trae esto de la pandemia, ¿no? Y el aislamiento social. ¿Por qué a la economía argentina le está yendo como le está yendo? Porque no logramos compensar, es decir, no logramos
vender más de lo que nosotros compramos. Y en consecuencia la Argentina entra en estos problemas eh, que ya nosotros ya conocemos, las respectivas crisis. Que esto sería, bueno, esto lo vamos a hablar en los prácticos de más adelante, el por qué no logramos hacer esto. Y obviamente la crisis del 30 lo que provocó es que los Estados Unidos, que era uno de los principales importadores a nivel mundial de mercaderías y materias primas, corte este chorro de compras, este chorro de importaciones, y esto hizo que las principales economías europeas se quedaran sin su principal comprador de productos. Al, al producirse este corte de las importaciones en los Estados Unidos, los países europeos, ¿qué hicieron? Cortaron también en consecuencia eh, esta compra que hacían hacia los países latinoamericanos. En el caso, por ejemplo, dejó de comprar la gran mayoría de la producción de materias primas que tenía la Argentina. En consecuencia, es como una suerte de encadenamiento que un país corta, el otro país corta y en consecuencia nos cortan a nosotros. ¿Se entiende esto? Entonces, las economías a nivel mundial están todas interrelacionadas y nosotros dependemos en gran medida de la venta de nuestra producción hacia estos grandes países, a lo que se denominaba en aquella época los países centrales o más desarrollados, como ustedes quieran, la terminología que ustedes quieran utilizar está bien. Eh, Obviamente, cuando nosotros nos quedamos sin este mercado externo, el problema que nosotros nos enfrentamos es que el mercado interno, es decir, los mismos argentinos, no tienen una capacidad de compra muy desarrollada. ¿Por qué no tienen una gran capacidad de compra muy desarrollada? Por una cuestión muy simple. El argentino de 1930 no ganaba tanto como para absorber toda esa producción que nosotros generábamos, que nosotros mismos generábamos. Es decir, esta prosperidad que había visto los Estados Unidos durante la década del 20, nosotros no teníamos esos niveles de prosperidad. Nosotros no teníamos esos niveles de confort, nosotros no teníamos esos niveles de consumo. Hasta acá, ¿me van siguiendo todos? Calderón, Roldán, Roldán, ¿seguís ahí? ¿Te fuiste? ¿Te dormiste? ¿Sí? ¿Sí estás? ¿Sí te dormiste? ¿Sí, sí entendiste? Bueno, este, ¿qué otra cosa pasó? Otro fenómeno que se dio también es que los Estados Unidos había dado muchas líneas de créditos a los países europeos que habían participado en la Primera Guerra Mundial. ¿Para qué dio esta línea de créditos? Bueno, justamente uno de los problemas que tiene la guerra es que se producen eh, como una suerte de, por un lado, destrucción de la economía a consecuencia de la guerra y por el otro lado hay que desmantelar la industria tal cual como se la conocía. ¿Qué quiere decir desmantelar la industria? Porque gran parte de la industria se transforma en una industria bélica y para, digamos, complementar los esfuerzos de la guerra. Y ahora que ya la guerra no está, toda esa industria de armamento se tiene que desarticular y retransformar para la producción nuevamente de automóviles para la vida civil, de electrodomésticos, de medicamentos, bueno, para ropa de vida civil, etcétera, etcétera. Bueno, se entiende el concepto, ¿no? Volver básicamente a una vida normal. Eh, entonces, toda esta industria se tiene que rearticular para volver a producir para la vida civil. Cuando digo vida civil me refiero a la vida de la población común y corriente que no forma parte del ejército, que es la gran mayoría de la población. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, ¿con qué hizo todo esto? Todo esto lo hizo justamente con dinero que le prestó los Estados Unidos a los diferentes países europeos, como a Francia, como a Inglaterra, Bélgica, Holanda,
inclusive Alemania misma, también que había formado parte del otro bando, es decir, era el bando enemigo, y aún así Estados Unidos le prestó dinero. Dinero que le fue prestando a lo largo de la década del 20 para poder readecuar su situación. Claro, el problema es que cuando se produce la crisis del 30, cortó con esta línea de crédito, es decir, cortó con este dinero que daba regularmente todos los años, que no lo regalaba, sino que lo prestaba a devolverse como toda deuda externa. Y claro, ¿qué pasó? No solamente que cortó con esta línea de crédito, sino que empezó a reclamar los pagos de estos créditos ya dados. Es decir, empezó a traer todo este dinero de vuelta a los Estados Unidos. Lo cual obviamente que se sumó a esta situación de corte de compra a la producción europea y encima le sumamos a la crisis de la producción, le sumamos la crisis de préstamos de dinero. Ahí es cuando literalmente la economía en Europa explota por los aires, al igual que ya había explotado en los Estados Unidos. Y en consecuencia terminó explotando por rebote indirecto, terminó explotando también a lo largo de Latinoamérica, en los principales países latinoamericanos, como Brasil, como Chile, como Uruguay, pero en especial terminó explotando acá en la Argentina. Es decir, la Argentina se vio muy afectada por esta situación. Uy. Bien, chiquitos, hasta acá, ¿se entendió lo que acabo de explicar? ¿Estamos presentes? ¿Estamos ahí? Calderón me manda un mensajito que dice sí. ¿Y Roldán? Perfecto. Bueno, ustedes tenían que hacer esta consigna que no recuerdo ahora las letras porque se me desordenaron las letras del práctico, pero en realidad es la consigna A y la consigna B del práctico. Que creo que los nombré, así quedó como D y E. No sé por qué quedó de esa forma, pero bueno, quedó de esa forma. Ahí yo lo acabo de corregir. Acá Bien, chiquitos, yo hasta acá les quería terminar de explicar la consigna, esas dos consignas del trabajo práctico. No sé si ya presentaron ustedes las consignas, si lograron ya presentarlas. No, no lo tengo presente. Sí, vos ya entregaste todo y encima la entregaste en la consigna anterior, en la asignación anterior. Este, mira, a ver, Calderón, mirate la película. Si ya, ya terminaste, dale. Poner un ratito, una tarde, ahí te preparas un café bien caliente o unos mates y te mirás la película. Le decís a papi o, bueno, no sé, o a tu hermano inclusive. Decirle a tu hermano a ver que te acompañe a ver la película. Y vos, Roldán, prestale atención a estas cuestiones que te había dicho por ahí, si querés volver a mirar por ahí algunas cuestiones puntuales de la película, no está nada mal. Igual nosotros vamos a hacer, al final del trabajo práctico, vamos a hacer un pequeño trabajo sobre la película. ¿Está? Es decir, que Calderón la vas a tener que mirar a la película, no te va a quedar otra. Porque después de las vacaciones vamos a continuar con este tema de las clases virtuales. Eso me acordaba. Me acordé recién. El ministerio informó ya, confirmó que en agosto no se va a volver. Es decir, que en agosto vamos a continuar ya la última semana de julio y bueno, vamos a volver el próximo, el miércoles, denme un segundito que no lo tengo abierto el calendario. Eh, ya les confirmo la fecha que vamos a hacer la próxima clase, virtual. ¿Está? Denme un segundito. Va a ser para la clase del miércoles 29. El 29 ahí vamos a retomar. Yo voy a poner ese miércoles a las 10 de la mañana, como hicimos ahora, voy a poner para hacer una clase. ¿Estamos? Lo voy a publicar obviamente en Edmodo, así que ustedes despreocúpense. Eh, en agosto no vamos a pisar el colegio. Muy probablemente podamos llegar a volver
en septiembre. Pero se va a tener que ver el cómo vamos a volver en septiembre. No me pregunten cómo va a ser, ni el ministro debe tener idea de cómo se va a dar la situación. ¿Me siguen hasta acá? Esto es algo que va cambiando semana a semana, para no decir día a día, porque en realidad, si bien La Pampa no tiene casos, el problema es que la provincia de Buenos Aires está explotando en casos. Y entonces están preocupados por ese tema, porque nosotros somos provincia limítrofe con Buenos Aires. Entonces la posibilidad de que penetre el coronavirus acá en La Pampa y es bastante factible. Es decir, es una realidad muy concreta que se pueda llegar a dar. Esperemos que no. Yo sinceramente espero que esto ya pase, porque sinceramente ya se pasó de color oscuro directamente esto. Bien, hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Chiquitas? ¿Seguras? Pregunten ahora o callen, ¿eh? Bueno, chiquitas, entonces, tengan buenas vacaciones, disfrútenlo, ¿tá? Descansen de estas merecidas actividades tan intensas que han tenido, ¿tá? Disfruten mucho. Gente, nos vemos después, acuérdense, miércoles 29 a las 10 de la mañana, volvemos con las clases. ¿Estamos? Perfecto. Nos estamos viendo. Hasta luego. Chao, chao.